Continuamos con más información en esta mañana de la radio, el espacio habitual de salud que hacemos los miércoles, habíamos reprogramado para el día de hoy y hay varios temas importantes, pero puntualmente dos: la liberación de todas las actividades y el tema del barbijo sí, barbijo no, que está en debate esta semana. Vamos a hablar y agradecemos como siempre la atención del doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegra. Ya que escuché la publicidad de la clínica, te digo, hoy estoy a cargo de hemodiálisis aquí en la clínica. Bueno, cómo no, muchísimas gracias como siempre por la información. Estamos trabajando. Julio, bueno, una sí, semana muy particular, claro, porque, digo, de repente de la semana anterior estar hablando de cómo teníamos que hacer para votar sin contagiarnos, a esta semana poder hacer absolutamente todo sin mayores restricciones. Sí, digamos, este es el motivo por el cual decidimos en el día de hoy no tocar un tema en especial. Viste que siempre la gente se habrá dado cuenta que tocamos algún tema como alergia, cáncer, hipertensión, bueno, muchos temas que tienen que ver con la realidad, sobre todo de cada estación del año, o así generales, y aparte de COVID, porque estamos dentro de la pandemia. Pero hoy decidimos, porque me parece que esto es una cuestión de fuertísimo impacto sanitario y epidemiológico, entonces dijimos, bueno, pongamos en el centro de la atención este tema, porque, a ver, llega la primavera, se dan un montón de coincidencias, se terminó la pandemia y entonces liberamos absolutamente todo. Y esto es tan irracional, bueno, y se vienen las elecciones. Esto es más importante que la primavera, pero esto es tan irracional como el comienzo de la encerrona que nos pegó el gobierno, ¿no es cierto? Digamos, intempestivamente y porque sí, sin prácticamente haber casos y nada más que con la excusa de poner en condiciones el sistema sanitario, se destruyó la economía, se cerró absolutamente todo y de un día para otro, ya por marzo del 2020, nos metieron dentro de casa y ahí nos dejaron un año y pico. Y ahora por digamos, yo creo eso no era una necesidad sanitaria, lo venimos diciendo, no lo quiero volver a explicar porque ya la gente esto lo conoce y conoce mi opinión, ¿no es cierto? Pero acá volvemos a otro exabrupto que salimos de la misma manera. Y bueno, esto sale con costos, porque la pandemia, que yo sepa, no se ha terminado. La Organización Mundial de la Salud todavía tiene al mundo en situación de pandemia. No creo que la Argentina esté excepta de esto, cuando la vacunación y el testeo realmente no son de lo más óptimo, ¿no es cierto? Se está vacunando, el ritmo mejoró, todo lo que quieras, pero todavía no estamos con una cobertura que nos permita afrontar lo que viene, lo que seguramente viene. Tampoco uno no está, no lo estoy diciendo con el 100%, porque no es que tengo la bola de cristal, pero epidemiológicamente pareciera que, digamos, que la cosa viene por ahí, ¿no es cierto? Entonces, salir así intempestivamente de un día para otro, después de que, una semana después en que se publicitan medidas económicas y de ayudas y de esto y del otro, una semana después de las elecciones que le fue tan mal al oficialismo, y la liberación de todo esto, y el barbijo, me parece a mí como símbolo de esto, por lo menos es peligroso para la salud. Porque estamos ya entre el 5 y el 10%, en la semana que terminó, estábamos ya con entre el 5 y el 10% de los casos que se están dando ya de variante Delta. Van a volver a subir los casos, va a volver a subir la mortalidad, no nos agarra todavía, repito, vacunados. Yo lo dije en programas anteriores, hace un tiempo más o menos largo. Ya se vio, sobre todo, teníamos la referencia de varios países, sobre todo el Reino Unido. Desde que aparecen los primeros casos que vienen de viaje de algún lado, en ese caso del Reino Unido había sido desde la India, porque es donde se generó esta variante, pasan entre 6 y 8 semanas y se llega más o menos a que la circulación de esa variante está alrededor del 5%.
La ministra oficialmente dijo, la ministra Bisotti dijo que oficialmente la semana pasada que estábamos entre el 5 y el 10%. Y es justo lo que yo les avisé, porque esto fue en julio los primeros casos. Y si vos contás 8 semanas, estamos más o menos mitad de septiembre como es lo que pasó, que ya estamos entre el 5 y el 8. Pero entonces, si esto ya se va dando, ¿qué va a pasar? Que dentro de 6 semanas vamos a tener cerca del 90% de la circulación viral de COVID-19 va a ser variante Delta, que es muchísimo más contagiosa, que digamos, ataca de alguna manera, porque son los que menos vacunados están, a los chicos más jóvenes, a los chicos y a la gente más joven, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestro país los chicos todavía no están, solamente los que tienen como alguna comorbilidad entre 2 y 17 años tienen vacunación, y no todos tienen segunda dosis todavía. Repito, cuando hablamos de vacunación es esquema completo, que son con las 2 dosis, no con una sola, porque tiene bajísima inmunidad respecto a la variante, ¿no es cierto? Sí, con 2 dosis ya se la puede pelear mejor. No se puede enfermar, porque esto lo van a ver y lo estarán leyendo y escuchando en todos los medios del mundo, que hay gente que se enfermó teniendo las 2 dosis de vacuna, pero sí agarró una enfermedad muchísimo más leve, generalmente sin hospitalización y sin complicaciones. Es una enfermedad muchísimo más leve. Pero esto seguimos estando en pandemia. Entonces me parece que esta liberación, así como la hemos visto, es decir, bueno, se acabó la pandemia, dar esa sensación de bienestar, que es una, digamos, en la gente que está cansada, que está harta, que se fundió, que esta pandemia trajo dolor, muerte de familiares, muertes de amigos, muerte de empresas, desempleo, pobreza. Esto es todo dolor lo que ha traído, no trajo ninguna alegría. Y bueno, cuando uno le dicen, la gente no tiene por qué saber científicamente estas cuestiones, ¿no es cierto? Para eso estamos nosotros y estamos tratando de informar para que se alerten. Hay que seguir con las medidas de cuidado, hay que seguir con el barbijo, hay que seguir con la higiene personal, ¿no es cierto?, de manos, o alcohol en gel, o sea, agua, lavado de manos o alcohol en gel, distanciamiento social, sin ser demasiado exagerado. No son tantísimos los números, pero tomando estas precauciones se pueden tener los negocios abiertos, no hay que hacer aglomeraciones, deportes al aire libre se pueden hacer, deportes en lugares cerrados se pueden hacer con mucha ventilación, viene en una época más cálida donde se puede ventilar mucho, gimnasio, todo este tipo de cuestiones se pueden hacer. No es que estamos en contra digamos, de las actividades económicas, al revés. Y yo personalmente creo, quizás visto con el diario del lunes van a decir que era un poco más fácil, pero que esto se podía haber manejado desde el principio de esta manera, con aforos, con cuidados, pero sin cerrar la actividad. Entonces, si no la hubiéramos cerrado al principio, no tendríamos que haber abierto intempestivamente, porque esto es como abrir las puertas de un corral donde sale todo el mundo corriendo, se van a golpear y caer al suelo seguramente, y los van a pasar por encima a otro. Esta es la sensación que uno tiene de, digamos, medidas que sinceramente desde lo sanitario y desde lo epidemiológico no se entienden. Julio, bueno, tenemos poco tiempo porque tenemos una conferencia, pero brevemente el anuncio de se terminó el uso de barbijo, que después fue un poco corregido por Bisotti, tampoco, digo, es para tener en cuenta, el barbijo sigue. Totalmente. En Capital, hasta donde yo sé hoy, como ser, el barbijo sigue. Las cosas se hicieron moderadamente más serias, ¿no es cierto? Sobre todo a partir del ministro de Salud de la ciudad. El barbijo tiene que seguir, sobre todo cuando uno sale. Si uno va caminando solo por la calle, cuando digo solo es que no van a 3 metros, 4 metros, que no hay gente, que no hay aglomeraciones, tranquilamente se puede estar en una plaza sin barbijo, se puede estar, uno no corre riesgo, no hay que exagerar estas cuestiones. Pero lo que pasa es que cuando uno comunica así a la población en general, es muy riesgoso, porque se toma como que se terminó el barbijo. Entonces tiramos los barbijos y no se usan más. Y uno entra a un negocio, tiene que estar con barbijo. Entra
a un espectáculo público, tiene que estar con barbijo. Hay, este día de la primavera, las imágenes son lamentables, de aglomeraciones, eso, cuando digo lamentables, son epidemiológicamente, estoy hablando, digo, ahí hay posibilidad de contagio. Uno enfermo nada más que pegue un estornudo, sabes la cantidad de virus que desparrama y de personas que enferman. Entonces, digo, vamos a volver a números que son horribles para nuestra comunidad, ¿no es cierto?, de esta manera. Yo creo que es darle a la gente la sensación de libertad, bueno, conjunto con un combo de otras medidas. Yo creo que se está buscando eso, el estado de bienestar. Estamos todos bien, que no pasó nada. No es así. Pues bueno, de lo económico, lo político, que se encargue otro. Yo te estoy hablando de lo sanitario, ¿no es cierto? El análisis de esto. Me parece, y la recomendación es seguir cuidándonos, vacunarse, por favor, y ya se está viendo, sobre todo, están hablando Reino Unido, y sobre todo Israel y Estados Unidos, del tema de la tercera dosis. Ya está, la FDA aprobó en estos días con Pfizer, que en realidad sobre Moderna, comparada con Moderna, cae la efectividad después de unos meses. O sea, parece ser como que Moderna se mantiene mejor la estabilidad de inmunidad pasado los meses, y en Pfizer cae un poco. No es que se está hablando, se recomienda, esto oficialmente, se recomienda la tercera dosis a partir de los 6 a 8 meses de la segunda dosis a personas mayores de 65 años y personas menores de 65 con riesgo de padecer una enfermedad grave, o sea, con comorbilidad, como le llamamos nosotros. Esos ya la FDA está sugiriendo y autorizando tercera dosis. Entonces, bueno, ese es el esquema más o menos que viene. Y vuelvo a repetirte lo que dije al principio: la Organización Mundial de la Salud sigue teniendo al mundo en situación de pandemia. La Argentina está dentro del mundo, seguimos dentro de la pandemia. Estamos con números de vacunación, de segunda dosis estoy hablando, todavía bajos, que no llegan al 50%. Son bajos, digamos, porque no cortás la circulación viral con eso. No estamos llegando ni por asombro ni por asomo a lo que se dice comúnmente inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Estamos lejos de eso todavía. Y todavía nos faltan, aparte de 12 a 18 años, y después los pediátricos, que ya también hay partes del mundo donde se están haciendo. Bueno, es una cantidad de medidas vacunatorias que todavía hay que recorrer, ¿no es cierto? Lo bueno, como buena noticia, es que vacunas hay también, esto es cierto. Si ya ahora no estamos en el cuello de botella que no se consiguen vacunas, pero bueno, hay que seguir ordenadamente, digamos. Se consigue alcohol en gel, se consiguen insumos, se consiguen barbijos, hay todo, digamos, hay que usarlo nada más. Y vamos a estar muchísimo mejor. Distinto es que a uno lo encierren y le digan a las 8 de la noche no se puede salir a la calle y toque de queda. No es esta situación. Usa el barbijo si salís a la calle, a cualquier hora. Eso está bien, no restringir la circulación. Eso está bien, porque en la cantidad de casos que hay, no hace falta restringir ni que nadie se quede dentro de la casa. Pero cuando sale, que tenga los cuidados necesarios, que son muy poquitos. Es como si yo te dijera, digo, ¿dónde está la necesidad de salir sin barbijo? Como si yo te digo salir sin calzoncillo, qué sé yo, como cualquier prenda, salir sin la bombacha, si querés, qué sé yo, cualquier prenda. El barbijo es uno más. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué comodidad más te da? ¿Me entendés? Sí, sí. Es un sinsentido, sinceramente. Que lo que quieren no más es dar la sensación de que acá se terminó todo, no ha pasado nada y que estamos de fiesta, y porque terminó la pandemia y porque el gobierno ha logrado vencer esta inmunda enfermedad. Y esta situación no es así. Concluyente. Julio, muchísimas gracias, como siempre. Digo concluyente porque tenemos poco tiempo por el tema que hay, pero bueno, quería por lo menos poner el acento en que la gente se siga cuidando, y si ustedes lo pueden seguir difundiendo, mejor todavía. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos.
Chau, chau, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el doctor Julio Saleme, preocupado y ocupado en el tema de recomendar que se mantengan las medidas mínimas indispensables de cuidado. La pandemia no terminó y por más que se estén habilitando un montón de actividades, hay que seguir cuidándose porque la variante Delta es una realidad que ya está circulando en nuestro país.